Saludos a todos. Bienvenidos, queridos estudiantes que reciben la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales en la Universidad Bolivariana del Ecuador. Es un placer socializar con ustedes la primera charla magistral. La temática que vamos a tratar es preponderante para el desarrollo efectivo del aprendizaje y se debe a la presencia del método científico en las ciencias naturales. Para empezar, es importante señalar el abordaje que tendremos a lo largo de esta charla. Siendo así, desarrollaremos la descripción del método científico, su historia, características, etapas y ejemplos prácticos en las ciencias naturales. El objetivo de esta charla es caracterizar el método científico a través de ejemplos basados en la explicación de fenómenos naturales de manera objetiva y rigurosa, estableciendo pautas en el desarrollo de la experiencia de campo o laboratorio. En esta charla reflexionaremos sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué es el método científico? ¿Cómo aparece la inducción y la deducción? ¿Qué importancia tiene el método científico en las ciencias naturales? ¿Cuál es el proceso que lleva a cabo este método al enseñar ciencias naturales? Para empezar, es importante definir el concepto de ciencia, ya que es a partir de ello que el método científico cobra importancia en el aprendizaje. Se denomina a la ciencia un cuerpo de doctrina de validez universal y de certeza objetiva, metódico y sistemático que versa sobre el sector delimitado y constituye una rama particular del saber humano. Para la Real Academia Española, ciencia es el conocimiento de ciertas cosas por sus principios y causas o el cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye una rama particular del saber humano. En la ciencia se impone un camino para llegar a comprobar las preguntas y las hipótesis planteadas, y es el que asegura los alcances y la proyección de esta. La mejor opción, sin duda, es el método científico, y para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. El método científico ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII y consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación, la formulación, el análisis y la modificación de las hipótesis. En primera instancia, haremos un recorrido de la historia sobre la aparición del método científico clásico, que apareció en la cultura griega, particularmente en las leyes de la lógica definida por primera vez a través de Aristóteles. Sin embargo, la ciencia griega se perdió casi por completo para el occidente latino durante la Alta Edad Media, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Mientras tanto, la ciencia fue salvaguardada y cultivada en la cultura árabe, con influencias de China e India. La principal contribución de la cultura india que llegó a Europa fue el sistema numérico de valor posicional, que fue fundamental para el desarrollo de las operaciones algebraicas y aritméticas. Según Aristóteles, el conocimiento científico persigue las verdades universales y sus causas, y esto se logra solamente mediante el razonamiento deductivo en forma de silogismos. Es la deducción la que permite a los científicos inferir nuevas verdades a partir de las ya establecidas. En contraste, Bacon piensa que la primacía para investigar las causas de los fenómenos debe otorgarse a la inducción, de lo particular a lo general. Menciona también que la hipótesis propuesta debe ser analizada y comparada con otras hipótesis para lograr aproximarse mediante un ascenso gradual a las verdades de la filosofía, es decir, las leyes de la naturaleza. Por otro lado, las aportaciones geniales de Galileo Galilei, considerado el fundador del método científico experimental, tuvo mérito al combinar el pensamiento racional, la observación, la experimentación, las mediciones cuantitativas y las demostraciones matemáticas. A Galilei se le atribuye el dicho: mide lo que se puede medir y lo que no se puede medir, hazlo medible. Este es quizás el paso más audaz, importante e innovador que dio Galileo en términos de mejorar el método científico, ya que la utilidad de las matemáticas favoreció a la obtención de resultados científicos.
Con respecto a las características, podemos identificar que el método científico es sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ello es la reproductibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser refutada. Esto implica que si los experimentos dan resultados distintos a los predichos, se negarían la hipótesis puesta a prueba. El método científico usa a su vez métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etc. Según esto, referirse al método científico es referirse al conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento sujetas al devenir histórico. El método científico se construye estableciendo relaciones entre observables y no a partir de certezas absolutas. Utiliza la matemática para establecer la relación entre las variables. Obtiene leyes que constituyen la única manera de predecir el futuro e identificar el pasado. Deduce leyes que no siempre se ajustan al sentido común, sino a la comprobación de las hipótesis. El método científico no tiene una sistematización definida. Sin embargo, podemos clasificarlo tomando en cuenta un cierto consenso científico. Primero, método empírico-analítico. Segundo, método hermenéutico, el mismo que abarca el estudio de la coherencia interna de los textos, la filología, la exégesis de los libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. Tercero, el método dialéctico, que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Cuarto, el método fenomenológico, el mismo que abarca el conocimiento acumulativo, aunque menos autocorrectivo que el método empírico-analítico. Quinto, el método histórico. Sexto, el método sistémico. Séptimo, método sintético. Octavo, método lógico-deductivo, el cual abarca a los métodos deductivo directo de conclusión inmediata, el método deductivo indirecto de conclusión mediata y el método lógico-inductivo. Dichos métodos de investigación los analizaremos en la próxima charla magistral. A continuación, hablaremos de las etapas del método científico, el cual se rige y está encaminado por un objetivo. El intentar lograrlo lleva implícita una dinámica en donde se inicia con la fase de observación, donde el sujeto conocedor, es decir, el científico, entra en contacto con el fenómeno y se sabe de él algo que lo induce a continuar buscando de ese fenómeno cierto nivel de verdad. En una segunda fase, también llamada fase del planteamiento de la hipótesis, que está fundamentada en los conocimientos previos y en los datos por recoger. Luego viene la tercera etapa, que es la experimentación, en donde se pone a prueba todos los conocimientos científicos basada en la provocación y estudio de los fenómenos. Posteriormente viene el análisis de resultados. Por último, tenemos la fase de comprobación, la cual depende del grado de generalidad y de sistematicidad de la hipótesis, para por último establecer conclusiones. Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuestas a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza, a través de varias etapas, con el objetivo de comprobar hipótesis. Además, existen métodos como la inducción y deducción, que debemos tener en cuenta en cualquier área del conocimiento científico. El interés radica en poder plantear hipótesis, leyes y teorías para alcanzar una comprensión más amplia y profunda del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos y no quedarse solamente en los hechos empíricos captados a través de la experiencia sensible. La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares hacia afirmaciones de carácter general. Por otro lado, la deducción, el método que permite pasar de las afirmaciones de carácter general a los hechos particulares. Proviene de deductivo, que significa descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística,
en donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego entonces Sócrates es mortal. No obstante, el mismo Aristóteles atribuía gran importancia a la inducción en el proceso del conocimiento de los principios iniciales de la ciencia. Por tanto, es claro que tenemos que llegar a conocer las primeras premisas mediante la inducción, porque el método por el cual hasta la percepción sensible implanta lo universal, es decir, es inductivo. Y es a partir de René Descartes en donde la filosofía sigue dos corrientes principales, claramente opuestas. El racionalismo, centrado en la razón, método deductivo, y el empirismo, cuya base es la experiencia, método inductivo. Francis Bacon menciona: mientras los empiristas son hormigas que solo acumulan hechos sin ningún orden, los racionalistas o teóricos son como arañas, pues solo construyen bellas teorías, pero sin solidez. Por ello, el verdadero científico debe ser como la abeja, que dirige todo lo que capta y produce miel para la comunidad a la que pertenece. Descartes, en 1640, pone especial énfasis en la necesidad de un método racional, que por principio libere al hombre de la fácil caída en el error, de tal forma que en el discurso del método describe sus famosas 4 reglas metódicas que citamos a continuación. Primero, regla de la evidencia, quiere decir no aceptar como verdadero, sino lo que es evidente. Segundo, regla del análisis, es dividir cada una de las dificultades que se van a examinar en tantas partes como sean posibles y necesarias, para poder resolverlas de mejor manera, es decir, descomponer las ideas complejas en sus partes más simples. Tercero, regla de la síntesis, es conducir por orden los pensamientos, empezando por objetos más sencillos, más fáciles de reconocer, para subir gradualmente hacia el conocimiento de los más complejos. Se trata de la operación contraria a la anterior. Una vez dividido en partes un asunto para su mejor comprensión, es necesario reconstruir el todo a partir de los principios encontrados. Cuarta, regla de las enumeraciones y repeticiones. Es hacer enumeraciones tan complejas, revisiones tan generales, como para estar seguro de no omitir nada. Con esto se persigue una intuición global del asunto tratado, de tal manera que la inteligencia posea y domine la materia desde un principio hasta el fin. Así pues, por el método científico se entiende a todas aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica que pueden aplicarse en las ciencias naturales como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Con esta reflexión hay que señalar que en ciencias naturales se siguen los siguientes procesos en el momento de realizar experiencias. Primero, la observación. Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Segundo, la inducción. Es la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. Tercero, la hipótesis consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Cuarto, la experimentación se desarrolla sobre todo para probar la hipótesis. Quinto, la demostración o refutación es la antítesis de la hipótesis. Sexto, la tesis o teoría científica. En la parte final de esta charla, citaremos algunos ejemplos de la aplicación del método científico en las ciencias naturales. En cuanto a esta aplicación propiamente dicha en el área, aquí tenemos algunos ejemplos simples de la aplicación del método científico, que son adecuados para estudiantes de educación general básica. Nuestro primer ejemplo para desarrollarlo en ciencias naturales es el efecto de la luz en el crecimiento de las plantas. Observación. Observa cómo diferentes plantas crecen con diferentes niveles de luz. Pregunta: ¿cómo afecta la cantidad de luz del crecimiento de las plantas? Hipótesis: si las plantas reciben más luz, entonces crecerán más rápido. Experimento: coloca varias plantas idénticas en diferentes ubicaciones, con diferentes niveles de luz,
y mide su crecimiento a lo largo de varias semanas. Recopilación y análisis de datos. Mide la altura de las plantas y registra los datos en un cuaderno. Luego compara y analiza los datos para buscar patrones o diferencias significativas. Conclusiones. Basados en los datos recopilados y analizados, llega a una conclusión sobre cómo la luz afecta al crecimiento de las plantas. Tema 2. Flotabilidad de diferentes materiales. Observación. Observa cómo diferentes objetos flotan o se hunden en el agua. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre el peso y la flotabilidad de diferentes materiales? Hipótesis. Si un material es menos denso que el agua, entonces flotará. Si es más denso, se hundirá. Experimento. Toma diferentes materiales como madera, metal, plástico y pruébalos. Colócalos en un recipiente con agua. Recopilación y análisis de datos. Observa si los materiales flotan o se hunden y registra tus observaciones. Luego, organiza los materiales según su flotabilidad y busca patrones. Conclusiones. Basados en tus observaciones y datos, concluye qué tipo de materiales son más densos